El tema de hoy he titulado La importancia de los diagramas proféticos. Aquí los he impreso. Son 3 los diagramas proféticos. Este es el primero de 1843. Fue desarrollado por el hermano Charles Fitch, que era uno de los predicadores del movimiento millerita, cuando en aquel entonces pensaban que Jesucristo iba a venir en 1844. Entonces hubo un segundo diagrama profético, que es este, de 1850. Este es del hermano Otis Nichols, y es muy parecido al primero, como veremos luego en un pequeño análisis. Y luego hubo un tercer diagrama profético de esa época inicial del movimiento adventista del séptimo día, que fue el diagrama de Jaime White, el esposo de Elena G. White, de 1863. Ahora, en aquel entonces, ellos, los milleritas, entendieron que estos diagramas proféticos fueron un cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento del libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3. Entonces ellos vieron ahí, en esa profecía, de que Dios había predicho de que iba a haber la verdad plasmada en tablas. Les quiero leer unas citas de aquel entonces. Estas son citas acerca de la primera de los 3 diagramas. Decía el espíritu de profecía en relación a esto: he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras, que fue el número del año 1843, porque inicialmente los milleritas pensaban que Cristo vendría en 1843, cumpliendo la profecía de Daniel 8:14 de los 2300 tardes y mañanas. Pero luego ellos descubrieron que era 1844. Muy interesante, porque se dieron cuenta que había un error en el cálculo con el año 0. De todas maneras, la cita sigue diciendo que por el año 1842, la orden dada en esta profecía de Habacuc 2, 1 y 4, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente, le había sugerido a Charles Fitch de que él debería plasmarlo en un diagrama profético, Y dice, vamos a las partes en negrilla, la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora, porque la misma profecía de Habacuc 2 decía, aunque tardare, aguárdela. Entonces los milleritas de aquel entonces entendieron de que el cálculo estaba errado en un año. No iba a llegar a 1843, sino 44. Y esto vemos en otras citas donde decía, vi que la verdad debía ser plasmada claramente en tablas. Vi que la vieja carta fue dirigida por el Señor y que no se debía alternar ni un punto. Vi que las figuras de las tablas eran como Dios las quería, que su mano estaba sobre ella y cubrió un error en algunas de las figuras, hasta que luego su mano fue retirada. Dice la otra cita, su mano cubrió un error en el cálculo de los periodos proféticos. Y en la última de las 3 citas, la mano del Señor fue removida de las figuras y el error fue explicado. Vieron que los periodos proféticos llegaron a 1844 y que la misma evidencia que había presentado para demostrar que los periodos proféticos se cerraran en 1843, probaron que finalizarían en 1844.
Ahora, respecto al segundo diagrama profético que vino después, hay también unas citas muy interesantes. Dice, Dios me mostró la necesidad de sacar un gráfico. Vi que era necesario que la verdad hecha clara en tablas afectaría mucho y causaría que las almas llegaran al conocimiento de la verdad, pues fueron sumamente impactantes estos diagramas proféticos en el tiempo de los mileritas. Los colocaron en todo lugar, los imprimieron por miles, y muchas personas al ver estos diagramas proféticos les llamó la atención. ¿Qué está pasando aquí? La estatua de Daniel 2, las bestias de Daniel 7, los tiempos proféticos. Era espectacular en aquel entonces para las personas que veían. A nuestro regreso al hermano Nichols, el Señor me dio una visión que me mostró que la verdad debe quedar clara en tablas. Y vi que Dios estaba en la publicación del gráfico del hermano Nichols, que era esta, la segunda. Y acerca de ambas tablas, la primera y la segunda, dice una cita más. Vi que los gráficos ordenados por Dios golpeaban favorablemente la mente, incluso sin una explicación. Me ocurrió lo mismo cuando fui al fotoestudio para imprimir esto. Las personas se quedaron maravilladas simplemente al ver esto. Se dieron cuenta, aquí hay una importancia muy grande, aunque no podían entender lo que estaba aquí. Pero las personas quedaron impactadas. Y luego vino el tercer gráfico de Jaime White, un poco más simplificado. Y acerca de hay dos citas con las cuales quiero terminar el resumen de las citas que confirmaron y aprobaron estos diagramas proféticos. Ellen G. White escribió en la reunión en Fair Plains, presentó el asunto de poner en manos de todos los que no pudieron comprar tales obras como, y luego menciona varios importantes materiales, y entre ellos dice, y las tablas con guía de explicación. Y en otra cita, ustedes pueden colgar los cuadros y mostrarles la verdad, tal como se muestra ahí ilustrada. Pueden enseñarles. Y si tienen una mente para hacerlo, al explicar la historia profética y rastreando las profecías, y de esta manera vemos cómo el espíritu de profecía confirmaba y aprobaba estos diagramas proféticos del inicio de la historia de los adventistas y de los mileritas. Ahora tengo una pregunta a ustedes, porque se vuelve ahora muy interesante. ¿Cuál es el detalle que encontramos en los tres diagramas proféticos? A ver, vamos a hacer juntos aquí un pequeño análisis. Vemos la estatua de Daniel, ¿no? Está en las tres. La secuencia de los imperios en forma de metales, desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. También vemos en los tres diagramas las 4 bestias de Daniel 7. El león, la bestia, el oso, el leopardo y la bestia terrible y espantosa, el dragón. Vemos también diferentes tiempos proféticos, pero quiero hacer ahora hincapié en un detalle. ¿Qué más está en los tres diagramas proféticos? Un detalle del cual mayormente no hablamos mucho. Y está aquí. Les voy a mostrar en los tres. Aquí, al costado derecho, encontramos el Islam en la profecía. Aquí está la carta de 1850, lo encontramos aquí en la pantalla. Aquí está la de 1843. Aquí los caballos y los maometanos encima. Y aquí está la de 1863. Aquí vemos también los caballos corriendo con los maometanos encima. Aquí, muy interesante, vemos aquí la quinta y la sexta trompeta de Apocalipsis 9, plasmado en los tres diagramas. Muy interesante, mostrándonos el ángel de la quinta trompeta, que es el primer ay, el ángel de la sexta trompeta, que es el segundo ay del Apocalipsis, y luego hay un tercer ángel, el último, el de la séptima trompeta. Ahora es muy interesante lo que vamos a descubrir.
Vengan conmigo a Apocalipsis, capítulo 8, versículo 13. Apocalipsis 8:13. Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y luego viene el capítulo 9, el 5º ángel tocó la trompeta, y esto es el primer ay. Luego nos menciona en el versículo 12, cuando la 5ª trompeta termina la descripción, el primer ay pasó. Y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Luego versículo 13, el 6º ángel tocó la trompeta y se da el 2º ay. Y finalmente, vamos juntos a Apocalipsis 11, versículo 14, el 2º ay pasó, es decir, la 6ª trompeta. Y aquí viene el 3er ay, pronto. Y luego viene la 7ª trompeta, que es el 3er y último ay. Ahora, ¿qué significa esto? En aquel entonces, en la Edad Media, desde la Edad Media, los intérpretes protestantes entendieron que el Islam está plasmado en Apocalipsis 9, en la 5ª y 6ª trompeta. Es algo muy interesante. Todos los protestantes de la Reforma protestante, que eran en aquel entonces historicistas, entendieron que Apocalipsis 9, la 5ª y la 6ª trompeta, refleja el Islam y su actuar en la profecía como potencia política religiosa que estaba atacando durante siglos al Imperio Romano. Y inclusive Lutero lo creyó y lo entendió así. Los protestantes entendieron esto de esta manera. También en Suiza, el sucesor del reformador Zwingli, que era Bullinger, entendió muy bien que Apocalipsis 9, el primer ay, la 5ª trompeta, era la primera gran expansión árabe de los musulmanes, bajo los árabes saracenos, y entendieron que luego vino un segundo gran movimiento del mundo árabe, que eran los turcos otomanos en la 6ª trompeta, en el 2º ay. Todo en Apocalipsis 9. Dios dedicando un capítulo entero a estos eventos históricos. Y los mileritas y los adventistas lo entendimos igual. Está plasmado en los 3 diagramas proféticos. 5ª y 6ª trompeta. Primer y 2º ay. Ay de lo que viene sobre la humanidad. Muy interesante. En la 5ª trompeta, el primer ay, sobre el caballo, el musulmán que está aquí representado estaba con una lanza. Y en la 6ª trompeta, en el 2º ay, el musulmán sobre el caballo está representado con una escopeta, con la pólvora. ¿Por qué? Porque muestra estos 2 grandes movimientos dentro del mundo árabe en sus conquistas y expansiones y los desarrollos y avances tecnológicos bélicos en aquel entonces. Ahora, en aquel entonces todo era muy claro. Cuando yo comencé a estudiar las profecías, yo me acuerdo, aquí les voy a mostrar este gráfico, un ratito voy a pasar. Y yo me regalaron esta hoja, bien, era en papel, lo saqué una foto y lo imprimí de esta manera para que ustedes puedan ver. Pero era un gráfico muy hermoso que mostraba todas las simbologías que tenemos como pueblo de Dios de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y aquí he resaltado lo que está en el gráfico a la mano derecha arriba, que era justamente Apocalipsis 9, 1 al 11, el caballo, el Islam en su primera fase, el primer ay, 5ª trompeta, y el Islam sobre el caballo con la escopeta, Apocalipsis 9, 13 al 19, 6º ay, 6ª trompeta, 2º ay. Todo era muy claro, esto lo tenía en mi Biblia de los últimos 25 años. Entonces esto era confirmado por el Espíritu de profecía, porque ella aprobó y dijo, la mano de Dios estaba sobre estos gráficos. Inclusive el tercero, que hizo su esposo Jaime White en 1863, muestra igual
la quinta y la sexta trompeta, el primer y segundo ay, el Islam y la profecía, no había dónde perderse. Eso era lo que entendíamos como adventistas del séptimo día. Pero luego comenzó el ataque durante la Edad Media de la contrarreforma de los jesuitas. Ustedes conocen la historia. Había dos famosos jesuitas en la Edad Media. Uno fue Francisco Rivera, que inventó el futurismo, diciendo: nosotros no podemos ser Roma y la bestia y el anticristo y todo esto, porque recién vendrá todo en el futuro. Futurismo. Y vino otra segunda interpretación jesuita, que era el preterismo de Luis de Alcázar, otro jesuita teólogo. Dijo: no podemos ser nosotros la bestia, el anticristo, la gran ramera, todo esto, porque eso ya se cumplió en el pasado, siglos atrás, en Antíoco Epífanes o en Nerón. De tal manera que entraron estas dos escuelas, futurismo, preterismo, pero los protestantes de la Reforma protestante siguieron creyendo en el historicismo durante siglos. 1500, 1600, 1600, hasta 1800. Pero poco a poco fueron aceptando el futurismo y el preterismo, y de esta manera el historicismo colapsó. Y ya no reconocen a Roma como la bestia del Apocalipsis. Ya no reconocen en el cuadro pequeño de Daniel 7 la potencia romana papal. Y de esta manera el mundo cristiano protestante ya no es historicista, se volvió futurista o preterista. ¿Saben cuál es la única iglesia protestante que quedó que es historicista? La iglesia adventista del séptimo día. La única. También los protestantes creyeron antes que Apocalipsis 9 era el Islam en la profecía. Lutero lo creyó, pero luego los luteranos abandonaron estas creencias. ¿Quiénes fueron los únicos que hasta con confirmación divina lo plasmaron en cartas proféticas para que quede registrado? Los adventistas del séptimo día. Y les pregunto, ¿será que el diablo está enojado con la iglesia adventista y quiere que nosotros también tumbemos el historicismo y nos vayamos también hacia el futurismo o hacia el preterismo? Claro que sí. Estamos bajo un fuerte ataque porque hemos quedado como una única iglesia que aún mantiene el historicismo. Ahora, antes de seguir adelante, muy interesante, quiero mostrarles un detalle. En esta carta profética, según la Biblia, Daniel 7, demostraba que las potencias de la tierra eran representadas como bestias, ¿no? Babilonia como un león, Medo-Persia un oso, leopardo, Grecia, la bestia terrible, espantosa, el dragón, Roma. Pero la carta profética nos muestra también el caballo como símbolo del Islam. Es decir, cada potencia profética, cada actor profético es representado con una bestia, un animal. Muy interesante. En Apocalipsis 9, el caballo, representación del Islam. Entonces, les quiero mostrar algo que me llegó a preocupar bastante recientemente. Ustedes saben que tenemos nosotros un folleto de escuela sabática, y este es el folleto de la escuela sabática del primer trimestre de este año, 2019. Y hablaba del Apocalipsis. Y cuando uno lee aquí dentro acerca de las 7 trompetas, lo que se ha estudiado el primer trimestre de este año, ya no menciona lo que nosotros hemos creído durante 170 años acerca de las 7 trompetas. Son solamente conceptos muy ambiguos de que las trompetas representan poderes malignos, el aumento de conflictos. En ese contexto más o menos está hablando. Pero no hay aquí ni una palabra de lo que nosotros hemos creído siempre, de que las 7 trompetas, las primeras 4, son las tribus bárbaras, aquí las podemos ver también, las 10 tribus bárbaras que invadieron Roma imperial y llegaron a
colapsar el Imperio Romano en el año 476. ¿Recuerdan las tribus bárbaras? Los 10 cuernos de la bestia de Daniel 7, los 10 dedos de la estatua de Daniel 2. Las tribus bárbaras representaron las primeras 4 trompetas, llevando castigos y azotes contra Roma en su primera fase imperial y luego ya transformándose en cristiana papal y haciendo colapsar Roma occidental en 476. ¿Saben cómo ocurrió esto? Ustedes recuerdan seguramente muy bien. Las 10 tribus bárbaras, 10 eran paganas originalmente, 4 se habían vuelto arianas. Luego los francos, la primera tribu católica. Luego las tribus arianas fueron arrancadas una tras otra. Los vándalos, los erulos, los ostrogodos. Y los visigodos se convirtieron al obispo de Roma, al catolicismo romano. Y las demás tribus bárbaras, toditas, fueron convertidas al catolicismo romano. Y al fin, cuando las 3 que estaban en oposición habían sido arrancadas, entonces se dio la transición histórica de Roma imperial pagana a Roma cristiana papal. Y otra vez había básicamente tranquilidad en Europa. El obispo de Roma feliz porque la oposición había sido destruida, todas las demás tribus convertidas, y dijeron, gracias a Dios, ya terminó este azote de las tribus bárbaras. ¿Y qué vino a continuación? Hay impresionantes citas históricas que hablan que nadie se hubiese imaginado que de repente, casi como de la nada, del norte de África, del Medio Oriente, iban a surgir una nueva amenaza para Roma. Ya no las tribus bárbaras, ahora las tribus árabes. Primero los sarracenos y luego en el segundo movimiento árabe, los turcos otomanos, que comenzaron a invadir y atacar durante siglos el Imperio Romano y Roma también en su segunda fase. Casi durante los mismos 1260 años de la soberanía papal, se vio enfrentado Roma al azote de los árabes, de los musulmanes, del Islam. Durante siglos, ataques y ataques y ataques, invasiones a todo el territorio del sur de Europa, hasta el centro de Europa. Era una situación impresionante y hay impresionantes citas, historias que dijeron, primero pensábamos que todo se había solucionado, se había terminado el problema. Las tribus bárbaras ya no atacaban. ¿Quién había pensado que ahora iban a venir las tribus árabes? Es muy interesante que hay varias citas históricas que muestran que Mahoma fue también adoctrinado y recibió muchísima influencia de un monje ariano. Qué interesante, los arianos prácticamente plasmados en las primeras 4 trompetas azotando a Roma hasta su colapso en 476, y los arianos en contacto influenciando a Mahoma, y luego continúa la 5ª y la 6ª trompeta azotando Roma. ¿Hasta cuándo? ¿Quién hizo caer Roma oriental? La 5ª y la 6ª trompeta, el Islam y la profecía. Vinieron, atacaron la nueva capital del Imperio Romano, que era Constantinopla, y la rodearon, la atacaron muchas veces, pero no pudieron lograr conquistarla, hasta el momento que ellos comenzaron a usar la pólvora, el nuevo elemento bélico. Y cuando ellos usaron la pólvora, aquí está, lograron finalmente conquistar Constantinopla y colapsó Roma oriental también. Miren qué interesante. La pólvora, algunos dicen que los chinos la inventaron, otros dicen que los árabes la inventaron, pero lo que sí se sabe es que los chinos usaron la pólvora solamente de manera como fuegos artificiales, pirotecnia. Mientras que los árabes fueron los primeros en la historia de Europa de utilizar la pólvora bélicamente. Y lo utilizaron y finalmente con este avance tecnológico bélico hicieron caer Constantinopla, que hoy en día es la ciudad más importante de Turquía y se llama Estambul. Así que bajo las primeras 4 trompetas colapsó Roma occidental, bajo las siguientes 2, Roma
oriental. Y todo esto había sido descrito de una manera impresionante en las profecías de Apocalipsis 9, donde el Islam siempre es representado como los caballos, como los ejércitos a caballo. Y así es como vinieron. Y les quiero mostrar aquí algo muy interesante. Si ustedes ven en Apocalipsis capítulo 9, la descripción del Islam en la profecía, se puede estudiar aquí muchísimo. No tenemos tiempo para hacerlo. Solo unos cuantos detalles. En detalle ustedes lo pueden encontrar también en la página de mi ministerio profético, navegando del pasado al futuro.net. Ahí está todo en detalle. Pero aquí voy a enfocar unos detalles. Por ejemplo, nos habla en Apocalipsis 9, en el versículo 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y de zafiro y de azufre. Luego en el versículo 18, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre. Qué interesante. Nos habla primeramente cómo eran sus corazas, fuego, zafiro y azufre. Y el fuego es el color rojo, el zafiro es el color azul, el azufre es el color amarillo. Y justo así eran las vestimentas y los escudos del ejército de los otomanos, de los turcos. Y también decía que con 3 plagas vinieron. Y estas 3 plagas nos habla fuego, humo y azufre. Y fueron justamente ellos que con sus armas de fuego, como indica el nombre, armas de fuego, cuyo componente esencial es justamente el azufre en la pólvora que emite humo al disparar. A ver, ¿sigue la transmisión? Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo en esta ilustración es algo muy interesante y nos muestra de que justamente tanto los colores de las vestimentas como los 3 elementos de las armas de fuego están representados de una manera perfecta en la profecía. Esto fue lo que ocurrió, porque en el primer ay de la 5ª trompeta, ellos atacaron de esta manera. Ellos atacaron con lanzas y con espadas, los saracenos, en el primer ay. Durante siglos pusieron al imperio romano bajo tensión, no se vivía de una manera tranquila. Luego vino la 6ª trompeta, el segundo ay, y se introdujeron ya las nuevas armas bélicas de fuego y llegó al colapso del imperio romano oriental. Eso es algo muy importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora en el conflicto a nivel mundial respecto al conocimiento de lo que estamos hablando? Salió el folleto que les mencioné en el primer trimestre de este año. 20 millones de nosotros, de los adventistas del 7º día, estudiando el folleto, y ya no menciona ni las tribus bárbaras, ni las tribus árabes, ni una palabra. Es decir, como si se hubiese puesto una cortina de humo encima de nuestra iglesia. Justo ahora, que como veremos en unos instantes, el problema está resurgiendo, es cuando se deja de hablar del tema. Yo me puse muy triste cuando lo vi en el folleto, pero gracias a Dios hubo también el folleto de los jóvenes. Son otros autores el folleto de jóvenes que el folleto de mayores. Y en el folleto de jóvenes aún está. Aquí les quiero leer. Aquí está. Página 60, las 7 trompetas. Y escuchen esto. Hablando acerca del folleto de jóvenes. Las primeras 4 trompetas, capítulo 8, predicen el castigo de la Roma occidental por parte de las tribus bárbaras. Gracias a Dios, en el folleto de jóvenes aún está plasmado, pero muy resumido. Y sigue diciendo, los célebres bárbaros. Las siguientes 2 trompetas, capítulo 9, 5ª y 6ª, primera y segundo ay, presentan poderes que Dios utilizó para ejecutar juicios sobre el cristianismo apóstata. Se describen el surgimiento de la pólvora, la artillería y la influencia religiosa de los guerreros musulmanes. Amén. Gracias a Dios, aún en el folleto joven
estaba plasmado nuestra interpretación historicista adventista. Dice en la conclusión, página 61, si el pequeño libro del Apocalipsis dedica un capítulo entero al Islam, ¿no deberíamos dedicarnos más a compartir las enseñanzas de los profetas con nuestros compañeros musulmanes? Quizás tus amigos estarían más interesados de lo que te imaginas en saber que Dios usó las fuerzas del Islam para castigar la idolatría y los pecados sexuales que caracterizaron al Santo Imperio Romano. Así que ustedes se dan cuenta, hay una lucha por la interpretación profética. Tenemos una interpretación profética histórica que está ahí, que es muy clara. Y que solamente esta interpretación historicista que tenemos nos va a permitir entender lo que está ocurriendo actualmente y lo que pasará en el futuro. Les quiero contar. Les voy a hacer una pregunta. Sencilla. Lo voy a hacer con este diagrama. El último, digamos. La quinta trompeta. Aquí vemos el caballo con el musulmán. Primer ay. La sexta trompeta. Aquí vemos el caballo con el musulmán. Segundo ay. La séptima trompeta. ¿Qué debía dibujarse aquí debajo? A ver, eso se hace en el colegio muchas veces, ¿no? Con los niños. A, una manzana, B, una manzana, T, C, ¿qué tiene que ser? Una manzana, ¿no es así? Entonces aquí también. Primer ay, Islam. Segundo ay, Islam. Tercer ay, ¿qué debía ser? Islam. El Islam en la profecía. El retorno del conflicto milenario. Les pregunto, ¿estamos viendo retornar un conflicto en relación al mundo musulmán en este mundo? ¿Qué pasó? Les quiero leer una cita del Espíritu de Profecía respecto al colapso del segundo ay, es decir, de la sexta trompeta. Pasó lo siguiente. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 durante el mes de agosto. Eso fue en 1838. Litch, uno de los pastores del movimiento milerita, dijo, según la profecía de tiempo de Daniel capítulo 9, de la sexta trompeta, del segundo ay, el Imperio Otomano va a colapsar en 2 años. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Y no solamente eso, dijo en 1840, y no solo eso, en el mes de agosto va a colapsar el Imperio Otomano. Lo dijo 2 años antes. Y aquí la cita del Espíritu de Profecía. Admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacoses subiera al trono con permisos de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaron al terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. ¿Alguna vez escucharon esa cita? Y en el conflicto de los siglos, ustedes pueden leer, en la misma fecha que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa. Se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Eso es impresionante. Imagínense, en pleno movimiento milerita, todos diciendo, en 1843 vendrá Jesús, ¿no? Luego corrigieron a 1844, pero en ese pleno movimiento, porque dijeron, en Daniel 8:14, los 2300 tardes y mañanas se van a cumplir, el santuario será purificado. Ellos creían que el santuario que iba a ser purificado es la tierra, por eso entendieron que es una alusión al retorno de Jesucristo. Y en pleno proclamación de todo esto aparece Josías Litch
Y dice, Apocalipsis 9, aquí hay una profecía de tiempo, porque las dos trompetas, tanto la quinta como la sexta, que hablan del Islam en la profecía, en esas sus dos fases primeras, mencionan tiempos proféticos. La quinta trompeta menciona 2 veces los 5 meses, que son, según profecía, el cálculo día por año, 150 años. Y 2 veces se cumplió en la historia del Islam, en su primera fase, en la quinta trompeta, un periodo de 150 años. Y luego ellos vieron en Apocalipsis 9, hay una profecía de tiempo también, en el versículo 15, donde decía, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Entonces ellos hicieron el cálculo profético, día por año, y llegaron a concluir que esos son 391 años y 15 días. Y ahí estaba Josías Lich y dijo, en 2 años va a colapsar el Imperio Otomano. ¿Y qué pasó? Llegó el año 1840, el 11 de agosto, y se cumplió la profecía. El Imperio Otomano se sometió a las potencias turcas. Y desde ese momento, ¿qué pasó con el adventismo, con el movimiento milerita? ¿Qué creyeron ustedes? Tuvo un auge increíble, porque todo el mundo vio el cumplimiento de esto. Dijeron, si han podido predecir esto, 1844 también debe ser cierto. Y el movimiento adventista creció increíblemente, el movimiento milerita. Y luego sacaron estas tablas proféticas. Y en todo lugar ellos proclamaron, estas de 1843, el Islam en la profecía, todo se ha cumplido, la estatua se ha cumplido, las bestias se han cumplido, el Islam todo se está cumpliendo. Cristo viene. Así que el Islam en la profecía hizo que el movimiento adventista surja como nunca antes. Este cumplimiento confirmado por el espíritu de profecía. Muy importante. Ahora les quiero decir que cuando llegó 1844, llegó el gran chasco. También predicho en la profecía de Apocalipsis 11. Dulce en la boca, amargo en el vientre. Recordemos, ellos creyeron, Jesús va a venir. Y luego Jesús no vino en las nubes de los cielos como ellos esperaban. El gran chasco. Pero ¿cuál era el error? ¿El error era la fecha, el cálculo profético? No. El cálculo profético hasta el día de hoy es absolutamente firme y fijo. No hay nada que malinterpretar. Son 2300 tardes y mañanas, años, que corren desde la orden de reconstrucción de Jerusalén y van hacia 1844. Así que la fecha es correcta, es inamovible. Pero ¿cuál fue el error en la interpretación? El evento. Ellos creían que Jesús vendría con las nubes del cielo a la tierra. Pero no. ¿Qué hizo Jesús en ese día? En ese cumplimiento. ¿Qué hizo Jesús? Del lugar santo al santísimo. Jesús fue con las nubes del cielo, pero no la tierra, sino a presentarse al anciano de días y comenzar el juicio eterno. Miren conmigo, Daniel, capítulo 7. Así que sí, Jesucristo vino con las nubes de los cielos, pero no la tierra, sino a iniciar el juicio investigador previo a su retorno a la tierra. Daniel 7, versículo 9. La escena del juicio. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. El trono de Dios tiene ruedas. ¿Y para qué son las ruedas? Para trasladarse de un lugar a otro, porque el trono de Dios se trasladó del lugar santo al lugar santísimo. Y dice el versículo 10, río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dios se sienta, los libros se abren, el trono se acaba de mover y es ahí donde aparece Jesús, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, su reino uno que no será destruido.
Amén. Así que sí, Jesucristo vino con las nubes de los cielos, pero no a la tierra, sino al anciano de días, para comenzar el juicio eterno y recibir ahí toda la honra, el dominio, los pueblos, naciones. Eso es muy importante. Ahora saltamos juntos a Apocalipsis capítulo 8 y 9 y vamos a ver lo siguiente. Algo viene muy interesante ahora. En Apocalipsis capítulo 8 son las primeras 4 trompetas. Luego en el versículo 13 se introducen las últimas 3. Ay, versículo 13, de los que moran en la tierra por causa de los otros toques del ángeles, del trompeta que aún están sonados 3 ángeles. La quinta, sexta y séptima trompeta. Ay. Luego viene en el capítulo 9, inicia la quinta trompeta. Luego en el versículo 13 inicia la sexta trompeta. Ahí está, vamos a verlo juntos. Apocalipsis 9:13 inicia la sexta trompeta, el segundo ay. ¿Y cuándo finaliza la sexta trompeta? Finaliza, ahí ustedes lo ven, en Apocalipsis 11, versículo 14, donde dice, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. ¿Cuándo finaliza el segundo ay, la sexta trompeta? En Apocalipsis 11, 14. ¿Qué encontramos en medio de la descripción? Apocalipsis 11, 12 encontramos los 42 meses. Apocalipsis 11, versículo 3, encontramos los 1260 días. Y Apocalipsis 10, 6, encontramos una alusión al tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, porque en Apocalipsis 10, 6 encontramos la escena durante el tiempo de los mileritas, cuando el ángel, Apocalipsis 10, versículo 5, que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, las cosas que están en él, la tierra, las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Y de dónde surge este cumplimiento profético? De Daniel capítulo 12. Pues en Daniel 12 encontramos la misma escena, versículo 7, Daniel 12, versículo 7, aquí encontramos al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que nosotros encontramos, queridos hermanos y amigos, que los tiempos proféticos de los 42 meses, 1260 días y tiempo y mitad de un tiempo, llegan y se cumplen dentro del segundo ay. Es el punto que quiero destacar. Eso es lo que también describen los diagramas proféticos en los tiempos proféticos. Así que esos tiempos proféticos ya están en el pasado. Se han cumplido y el espíritu de profecía nos da una cita al respecto. Les quiero leer. Está en Conflicto de los Siglos, página 434, 435. Creo que lo tengo aquí. Ahí está. Y ella dice, los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía papal en el año 538 y terminó en 1798. Eso es lo que nosotros, como pueblo de Dios, hemos entendido. Y entonces, ¿qué pasó? Vamos a seguir adelantándonos a lo que está ocurriendo en este momento. Les pregunto, ¿hay de alguna manera, ustedes están viendo que este conflicto milenario que duró hasta 1840, cuando las naciones otomanas, el imperio otomano se sometió a las naciones cristianas. Desde entonces tuvimos como 160, 170 años de relativa paz en el mundo entre las religiones grandes, cristianismo, islam, judaísmo. Pero ¿conocen ustedes algún evento en el cercano pasado donde se volvió a iniciar el problema con el mundo musulmán? ¿Recuerdan ustedes algún evento
no muy lejano en el pasado, donde algo ocurrió, donde volvió a encenderse esa chispa que durante casi 160, 170 años estaba bastante calmado. Sí. El 11 de septiembre de 2001. ¿Qué pasó? Ataque a las Torres Gemelas. ¿Quién recuerda dónde estaba ese día? Yo recuerdo dónde estaba ese día. Hay momentos en la historia donde tú te acuerdas dónde estabas, porque son momentos que cambian el rumbo de la historia mundial. Yo estaba trabajando en Alemania, en Adra, y ahí, de repente, uno de los trabajadores dijo: vengan rápido a la televisión, a las noticias, está comenzando la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué está pasando? Yo, rápido, todos fuimos al cuarto ahí, a la televisión, estábamos reunidos ahí mirando las torres, el avión que había entrado, y vimos como el segundo entró, y era tremendo. Y uno de los hermanos, ancianito: ay no, esto es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Así estaba hablando, ¿no? Todos asustados: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ustedes saben que ese evento cambió la historia mundial. ¿Qué hizo Estados Unidos a continuación? Invadió el norte de África. Irak, Afganistán, destruyendo países enteros. Se creó toda la revolución árabe. Se desestabilizó todo el norte de África, el Medio Oriente. Y comenzó una migración masiva de refugiados hacia Europa, ya que todos sus países destruidos, devastados por la guerra, huyéndole la guerra y del radicalismo, del fundamentalismo, huyendo hacia Europa. Todo eso ha comenzado en aquel entonces. Les quiero decir que hay varios hitos proféticos en la historia que no están necesariamente relacionados a tiempos proféticos. Sabemos, hay varios hitos, varios momentos históricos proféticos que están relacionados a tiempos proféticos, ¿correcto? 538, 508, 1798, 1844, tantas fechas, ¿no? Están relacionados a tiempos proféticos, los 1260, 1290, y todo esto lo que encontramos, 1335, 2300. Pero hay algunos eventos en la historia humana que no están relacionados a tiempos proféticos, son hitos proféticos, que son cosas que ocurren y sabemos tiene algo que ver con la profecía, con la historia, porque da un giro o va en avance de lo que fue predicho. Les quiero dar unos cuantos. 1929. ¿Qué hito profético fue ese? El Tratado de Letrán. Y de repente el Vaticano, después de la herida mortal, volvió a recibir un Estado independiente y comenzó progresivamente a sanar su herida. Un hito profético, sin fecha profética, sin tiempo profético. Otro, 1945, ¿qué pasó? Las Naciones Unidas se formaron para que haya paz y seguridad en la tierra. Y nunca más, y las naciones de la tierra se unieron. Y progresivamente desde entonces. 1964, ¿qué pasó? Concilio Vaticano II. El ecumenismo comenzó para unir las dos bestias de Apocalipsis 13. El catolicismo se dio cuenta, a partir de ahora, ellos ya no son herejes, son hermanos separados, porque así los podemos volver a traer al redil, debajo, las hijas devolverlas a la madre, ¿no? Hitos proféticos, no son cumplimientos de tiempos proféticos, son hitos proféticos. 1989 y 1991, ¿qué pasó? Colapsó el muro de Berlín y con ello la Unión Soviética se deshizo. Hito profético, porque es lo que estaba predicho en Apocalipsis 13, que Estados Unidos iba a ser la última potencia mundial, así que tenía que colapsar la otra. Hitos proféticos, no están relacionados a tiempos proféticos, pero son momentos en la historia donde vemos la profecía está avanzando, la profecía está avanzando. Ahora, 2001, Torres Gemelas, hito profético. Ahí renació el conflicto milenio entre el mundo musulmán y Occidente. Eso, hay muchas páginas en el internet, hay muchas citas, yo estoy juntándolas, donde ellos muestran, por ejemplo, les quiero dar un ejemplo, hay una página en Estados Unidos, se llama thereligionofpeace.com, la religión de la paz.com.
ellos comenzaron a poner los ataques terroristas hechos en el nombre de Alá desde el 11 de septiembre de 2001. Agencias seculares, personas que no son cristianos, mucho menos adventistas, pero se dan cuenta, ese es el hito que marcó la historia. Y tú puedes ver desde entonces, cada mes en esa página, los atentados que ocurren, cuánta gente muere, cuánta gente es herida, en cuántos países ocurre. ¿Y sabían ustedes que cada mes son en decenas de países atentados terroristas? ¿Saben que cada mes son cientos, a veces miles de personas muertas y heridas? Y eso es lo que está ocurriendo. Les quiero decir que dentro del mundo musulmán hay el sector liberal y hay la agrupación fundamentalista radical, extrema. La mayoría de los musulmanes no quieren terrorismo, ni guerra, ni problemas. Son como los cristianos, que la mayoría son liberales, superficiales. Igual como en el judaísmo, la mayoría son liberales, son superficiales. Solo hay unos cuantos que son los ultraortodoxos, digamos, ¿no? Ahora, en el Islam hay agrupaciones que toman muy literal el Corán. Y el Corán había sido dado, también una de las instrucciones era convertir el mundo entero para el Islam. Y por la guerra santa, así lo denominan, el yihad. Entonces, hoy en día, las agrupaciones terroristas yihadistas, que son muchas, que operan en África, en Asia, ahora están en otros lugares más, Medio Oriente. Algunas de las más famosas, ustedes deben conocer los nombres: Al-Qaeda, los Talibán, Boko Haram, el Estado Islámico, Al-Nusra, Hezbollah, Hamas. Son quizás algunos de los más famosos que a veces escuchamos en las noticias. Atentados terroristas. Ellos quieren establecer nuevamente un califato en el mundo. Quieren someter al mundo, si es posible, otra vez al Islam, hacer un califato como había en la Edad Media, bajo la quinta y la sexta trompeta, bajo el primer y segundo ay. Esa es su intención, su deseo. Entonces, lo que estamos viendo es algo muy, muy interesante. Les voy a contar aquí. Esto lo vamos a hacer luego. Un ratito voy a buscar la imagen correcta. Ok. Aquí vemos el yihad musulmán de las 548 batallas documentadas, porque debe haber muchas más que no están documentadas, en contra de Roma desde el 632 a 1840. ¿Por qué 1840? Porque es ahí donde el Imperio Otomano se sometió a las potencias cristianas. Ustedes ven cuántos ataques en Europa, al sur de Europa, España, Portugal, Italia, Grecia, hasta llegaron al centro de Francia y al centro casi de Austria, y ahí es donde arrebataron el Oriente, ahí es donde Turquía hoy en día, donde había sido Constantinopla, ahora Estambul, y así el Islam fue invadiendo, y en 1840 llegó a tranquilizarse. ¿Correcto? ¿Dónde fueron los ataques durante los siglos? En el sur de Europa. ¿Dónde? En territorios católicos romanos. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Aquí vemos un mapa de las religiones de Europa. Las religiones cristianas, los católicos, así verdecito, protestantes, así anaranjado, ortodoxos azul, musulmanes, el morado ahí. Si ustedes se fijan en este mapa, ¿dónde está el protestantismo? En el norte de Europa, ¿correcto? El norte de Suiza, el norte de Alemania, Holanda, Inglaterra, Escandinavia, arriba. ¿Sabían ustedes que hasta 1840, ¿cuándo comenzó la Reforma Protestante? 1517. Cuando en 1517 el norte de Europa se volvió protestante, pero hasta 1840 siguieron los ataques de los musulmanes. Cada uno y todos los ataques de los musulmanes fueron siempre a territorios católicos romanos.
También después de la Reforma Protestante de 1517 hasta 1840, todos los ataques, ni uno alcanzó territorio protestante. Muy interesante. Ahora, ¿a dónde vamos a llegar? Los protestantes entendieron que Roma es Babilonia, el sistema del anticristo, ¿correcto? Por sus abusos, por su cambio de la ley de Dios, por sus doctrinas humanas en contradicción a la Biblia, por su idolatría y muchas otras cosas más. Pero entonces, ¿qué pasó? Roma hizo una triple estrategia. Número 1, los jesuitas, el futurismo, el preterismo. Ya lo hemos visto. Nosotros no podemos ser. Vendrá en el futuro recién, o vendrá en el pasado, ya vino, pero nosotros no. Gracias al futurismo y preterismo que se introdujo en el cristianismo protestante, evangélico, hoy en día casi todo el mundo cristiano, evangélico, protestante, son futuristas o preteristas, ya no historicistas. Y por eso, segundo paso, ecumenismo, unión con Roma. Gracias al futurismo, pudieron volverse a unir con Roma en el ecumenismo. Porque mientras que tú piensas que esa institución es el anticristo, no te puedes unir, ¿correcto? Pero cuando dejas de creer que lo es, que otro es, te puedes unir. Así que, futurismo, preterismo de la pluma jesuita lleva al ecumenismo. Y hay un detalle más, una tercera estrategia que les voy a mostrar ahorita, que es esta. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esto es la tonsura. ¿Ustedes escucharon hablar de la tonsura? ¿Alguna vez han visto ustedes un religioso con la cabeza rapada en esta forma de corona, de redondel? Hoy en día ya casi no se ve esto. ¿Saben por qué? Porque la tonsura fue abolida en 1972 por el Papa Pablo VI. Fue abolida. Esta tonsura estaba en vigencia durante todo el tiempo que hubo el conflicto entre el Islam y el catolicismo. Ustedes saben cuando Mahoma escribió el Corán y luego vino su Abu Bakr, que era su general, que él llevó la misión de convertir el mundo al Islam. Y él dio 10 reglas de guerra. Y en esas 10 reglas de guerra decía, escuchen esto, de que se debía matar con la espada. Aquí les voy a leer la cita. El enviado de Mahoma, Abu Bakr, dio las reglas de guerra, que incluían matar a espada a aquellos religiosos que tenían afeitado el centro de su cabeza y que han dejado alrededor de él un anillo en la cabeza. Así que las instrucciones de Abu Bakr de la guerra fueron contra liderazgo y contra líderes romanos católicos, sacerdotes, monjes, todos los que tenían esto en la cabeza. Era una ley específica. Cuando vayan a territorios y vean a otros, no los maten igual. A los judíos y a los protestantes los han básicamente dejado tranquilos. Los protestantes que estaban bajo la persecución medieval de los 1260 años, dijeron que muchas veces ellos experimentaron más libertad en territorios musulmanes que en territorios católicos romanos. Era menos la persecución. Hay citas donde dicen, preferimos vivir bajo la túnica musulmana que la mitra papal. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron y la orden fue matar a los que podían reconocer de esta manera. Qué interesante, una de las reglas de guerra. Y entonces, ¿qué pasó en el año 1972? Roma abolió la tonsura, que estaba justo en vigencia desde el año siguiente, obligatoria para los líderes religiosos católicos, donde Abu Bakr comenzó a hacer la guerra al catolicismo. Ahora, estrategia número 1, futurismo. Estrategia número 2, ecumenismo, unirse al mundo cristiano. Estrategia 3, retirar la marca de distinción para no poder reconocer ya quiénes son
¿Quién? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el mundo protestante? Se sometió en el ecumenismo, lamentablemente, a la madre. Las hijas se sometieron a la madre. Llegaron a ser parte. Por eso nosotros entendemos, y lo tenemos también plasmado aquí en los diagramas proféticos, la triple constelación babilónica de Apocalipsis 16. Bestia, falso profeta y dragón. Aquí están los tres. La Roma pagana, la Roma papal, la imagen de la bestia de Estados Unidos. Ahí están los tres. Lo mismo aquí. La Roma pagana, es decir, el paganismo, la Roma papal y también Estados Unidos en la profecía. Y lo mismo en el tercer diagrama, pero ahora más avanzado, más resumido, más entendible. Paganismo, papado, protestantismo. La triple constelación del fin de Apocalipsis 16, plasmada en el diagrama profético. Es muy importante. Les pregunto, ¿el mundo cristiano, protestante, ha llegado a ser Babilonia, sí o no? Sí, es parte de Babilonia. Por eso nuestro llamado de Apocalipsis 18:4 es: salid de ella, pueblo mío. Salid del paganismo, salid del catolicismo, salid del protestantismo apóstata, porque llegaron a ser una sola cosa. Les pregunto, ¿los protestantes siguen protestando contra Roma o no? ¿Quién protesta contra los abusos de Roma? ¿Quién protesta contra la idolatría? ¿Quién protesta contra la veneración de hombres? ¿Quién protesta contra el domingo, falso día del descanso? ¿Quién protesta contra todas esas cosas? Nadie. Y por eso ahora encontramos esto. Desde 2001, los ataques del yihadismo ya no están limitados a territorios católicos. Ahora están a todos los territorios del mundo. Miren aquí Europa, eso solo durante 2014 y 2017. Lo que ven ustedes ahí, los puntos azules y los rojos. Los rojos son atentados terroristas. Los azules iban a ser atentados, pero que pudieron ser frustrados. Aquí vemos Estados Unidos. Los rojos son atentados terroristas, yihadistas. Y los azules son atentados frustrados. Aquí vemos el mapa del terror del yihadismo. ¿Saben ustedes que desde 2001 en Europa han muerto cientos y cientos, que son casi 1000 personas por atentados terroristas? Esto es lo que estamos viendo, el resurgimiento del conflicto bélico milenario. Es decir, lo que estamos viendo aquí es eventos finales. El tercer ay, la séptima trompeta ya ha comenzado. Tercer ay ya está sonando. Esto se va a intensificar. Déjenme decirles unas cuantas citas. 14 de septiembre de 2016. El cardenal de Austria teme la conquista de Europa por parte del Islam. 16 de mayo de 2017. El sacerdote ortodoxo advierte: Europa será musulmana en 30 años. 7 de abril de 2019, hace pocas semanas atrás, el cardenal Robert Sarah dice, es un cardenal africano, ¿el Islam va a invadir al mundo? Matteo Salvini, ministro italiano de Interiores, dijo este mes, el 4 de mayo, bien del mes pasado, Europa será un califato islámico si no hacemos nada en contra. Mucha gente se da cuenta. Estamos acercándonos a una situación medieval. Pero nadie se da cuenta todavía, pero nosotros como adventistas del séptimo día podemos saber lo que eso significa y las implicaciones. Cristo viene pronto. Yo entiendo que el tercer ay ha comenzado a sonar. Entiendo que ya estamos en la séptima trompeta. ¿La séptima trompeta cuándo comenzó? Ustedes saben cuándo comenzó la séptima trompeta. Comenzó 1844 en adelante. Pero en algún momento tenía que comenzar a sonar el tercer ay. Entonces, miren por ejemplo lo que dijo Juan Pablo II en 1993. Él tenía como una visión de lo que iba a venir al mundo. Sus palabras fueron las siguientes. Entonces, Wojtyla cambió de tono haciéndome conocer una de sus visiones nocturnas. Me dijo: díselo a aquellos a quienes vas a encontrar en la iglesia del tercer milenio. Veo la iglesia afligida por un azote mortal, más profundo, más doloroso, más mortífero que los de este milenio.
refiriéndose al comunismo y al totalitarismo nazi. Se llama islamismo. Ellos invadirán Europa. Vi las hordas que venían de Occidente a Oriente. Me describió los países uno por uno, de Marruecos a Libia, a Egipto, y así sucesivamente a las partes orientales. El Santo Padre añadió, invadirán Europa. Europa será como un sótano, viejas reliquias, sombras, telarañas. Tremendo. No creo que él sea profeta, pero él sabe lo que estaba viniendo. ¿Por qué? Porque conoce también las profecías. ¿Saben? El diablo conoce bien las profecías. En Roma consideraron las profecías el destructor. Hay solo dos potencias en la Biblia que son descritas como el destructor. Uno Roma y el otro es el Islam. En Apocalipsis 9, el Apolión, el destructor. ¿Por qué? Porque ambas potencias han actuado igual. Está más. Las profecías de Muammar Gaddafi y su hijo de 2011, muy interesante. Occidente a través de la OTAN se empeñó en 2011 de acabar de una vez con todas con Gaddafi. Él dijo, yo personalmente juego un papel estabilizador en la región de África. Si la situación en Libia se desestabiliza, Al-Qaeda mandará aquí. Libia se convertirá en el segundo Afganistán y los terroristas llenarán Europa. Habrá millones de negros que llegarán al Mediterráneo para cruzar Francia, Italia, Libia. Juega un papel en la seguridad del Mediterráneo. Abajito dice, veremos a los piratas atacando a Sicilia, en Creta, en Lampedusa. Ustedes verán millones de inmigrantes ilegales. El terror está a la vuelta de la esquina. ¡Qué interesante! Lo que esos personajes ya vieron venir si este problema continúa. Ahora vemos cómo esto se está volviendo a nivel mundial. Quiero ir terminando diciendo unos cuantos detalles. Esto es una ilustración que encontré en internet muy importante, el Papa y el Emperador, o el Emperador y el Papa. En la cultura medieval estaba gobernando el Papa. En la cultura clásica, el Emperador. En la cultura medieval, el Papa. Eso fue los 1260 años. Y luego, ahora estamos en la cultura clásica donde reina el Emperador. Pero ¿qué está por venir? Si seguimos la espiral, lo que sigue es nuevamente el Papa en el poder del mundo. Y lo mismo ocurre en el Islam, el califa y el sultán. Es algo parecido al catolicismo. Ellos también tienen una cabeza religiosa, una cabeza política. Igual, ellos tuvieron la cultura medieval, donde el califa, el jefe religioso, gobernaba, y ahorita estamos en la cultura moderna, donde el sultán está gobernando. Pero luego lo que sigue es nuevamente el retorno de estos conflictos bélicos. Quiero terminar diciendo que el Islam, durante la Edad Media, era una protección para el protestantismo, un alivio en cierto sentido, como vimos antes. El protestantismo surgió, Roma quería aniquilarlo, tenían todos los ejércitos y la fuerza política y militar. El Papa también. Pero ¿qué pasó? Cuando querían dar el golpe final al protestantismo, de repente aparecieron las fronteras, los turcos, atacando, y así tuvieron que traer y desviar toda su logística, todos sus ejércitos, todos sus soldados a las fronteras, y el protestantismo podía surgir. En el tiempo del fin, bestia, falso profeta, dragón, los ejércitos de la tierra reunidos, todos para luchar contra el Cordero, para aniquilar el pueblo de Dios, como la historia de Esther. ¿Qué puede hacer el pueblo de Dios? Lo que Dios va a permitir a través del tercer ay, de este actor secundario de las profecías, es mantener ocupados a los reyes de la tierra. ¿A dónde tienen que desviar las Naciones Unidas, los reyes de la tierra, Estados Unidos, Europa, la Unión Europea, sus barcos y sus soldados y su inteligencia y todos sus ejércitos? A contrarrestar y luchar contra el tercer ay, contra el problema del Islam y la profecía que está retornando. ¿Qué cuán fácil sería aniquilar y eliminar unos cuantos adventistas pacíficos en el faz de la tierra? Con todo el mundo unido, los ejércitos, la inteligencia. ¿Pero qué? También, como en la Edad Media, tendrán que ser desviados. Desviados para que nosotros podamos terminar de proclamar el mensaje de los tres ángeles, hermanos.
Dios viene pronto, el Señor Jesús vuelve pronto. Vivimos en cumplimientos proféticos muy importantes. Todo eso fue en resumen, se podía profundizar mucho más. Pero el tiempo avanzó y terminó. Que Dios nos bendiga con este conocimiento. Vivimos al fin, recta final de la historia humana. Los poderes están ahí, los actores están en posición, los actores principales y secundarios también. Cristo viene pronto, hay que ir preparándose. Que el Señor nos bendiga. Amén.